¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez, solo tal vez, todo lo que crees sobre el tiempo sea una mentira? Ese concepto de pasado, presente y futuro, esa línea recta con la que organizas toda tu vida, podría no ser más que una ilusión creada por tu cerebro. ¿Y si te dijera que, en el campo cuántico, en el nivel más fundamental de la realidad, el tiempo simplemente no existe? Que todas las posibilidades, todos los momentos, todas las versiones de ti mismo están ocurriendo ahora, simultáneamente. Esto no es filosofía barata, es física cuántica, es neurociencia. Y cuando realmente lo entiendes, cuando esa comprensión baja de la mente al cuerpo, todo cambia. Porque si el tiempo no existe como tú crees, entonces ese trauma que cargas del pasado no está allá atrás. Está aquí, ahora, recreándose a cada instante con tu atención. Y ese futuro que tanto deseas, tampoco está allá adelante esperándote. Está colapsando o disolviéndose ahora, dependiendo del estado interno que eliges habitar. Respira profundo. Lo que estás a punto de escuchar va a desmontar algunas certezas, pero también te devolverá un poder que habías olvidado. Antes de sumergirnos en esto, si este tema ya tocó algo dentro de ti, si despertó esa curiosidad inquieta, presiona el botón de suscribirte ahora. Deja un like para fortalecer esta conversación y sobre todo, comenta aquí abajo qué sientes cuando piensas que el tiempo podría no ser lo que parece. Tu interacción no solo ayuda al canal, crea una red de personas que están despertando de la Matrix consensual. ¿Conoces esa sensación de estar atrapado? Atrapado en arrepentimientos, en decisiones que tomaste hace años y que aún te persiguen como fantasmas insistentes. O esa ansiedad corrosiva por el futuro, ese miedo de no llegar nunca a donde quieres, de que el tiempo pasa demasiado rápido y tú todavía no eres quien deberías ser. Vivimos en ese vaivén mental, entre el peso del pasado y la incertidumbre del futuro, mientras el presente, ese supuesto ahora, se nos escapa entre los dedos como arena fina, y en medio de todo eso te sientes pequeño, impotente, como si tu vida fuera una película ya grabada y tú solo estuvieras mirando desde el público, esperando que la historia mejore, pero sin control real sobre el guión. Ahora dime, ¿quién te enseñó a vivir así? ¿Quién te convenció de que el tiempo es esa línea implacable donde el pasado define quién eres? El presente es un instante fugaz y el futuro una promesa lejana que debes alcanzar. ¿Fue la escuela, la sociedad, tus padres o una cultura entera que te programó desde niño para creer que eres un ser temporal, una criatura que nace, envejece y muere en una secuencia fija, inevitable, casi trágica? Esa narrativa está tan profunda, tan arraigada, que ni siquiera la cuestionas, solo la aceptas y sufres las consecuencias, porque piénsalo bien, si el tiempo es real, si el pasado es inmutable y el futuro está esperando allá adelante, entonces realmente eres un esclavo de la línea temporal. Lo que ocurrió te moldeó de manera irreversible. Las malas decisiones, las heridas, las culpas, se vuelven cicatrices eternas. Y el futuro depende de que trabajes duro, de que manifiestes correctamente, de que esperes tu momento. Siempre desde la idea de que aún no llega, de que todavía no eres suficiente, de que falta algo. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una construcción? ¿Y si el tiempo, esa cosa que parece tan obvia y concreta, fuera solo un mecanismo perceptivo de tu cerebro, una herramienta para darle orden al caos, pero que no tiene nada que ver con la verdadera estructura de la realidad? Porque en el nivel cuántico, en el campo fundamental de donde todo surge, pasado, presente y futuro son categorías inexistentes. Son ilusiones perceptivas que tu sistema nervioso necesita para no colapsar.
Piénsalo, nunca has experimentado el pasado, nunca. Lo que llamas pasado es una memoria, una reconstrucción neural que ocurre ahora mismo, en este segundo. No es el evento original, es una versión editada, distorsionada, cargada de emoción e interpretación. ¿Y el futuro? Tampoco lo has experimentado. Lo que llamas futuro es una proyección, una simulación mental creada por tu cerebro para anticipar lo que podría venir. Pero esa proyección también está ocurriendo ahora. Así que, en la práctica, todo lo que realmente tienes es el ahora. Siempre ha sido ahora. Siempre será ahora. El problema es que este ahora que vives está contaminado. Contaminado por una narrativa temporal que te hace revivir el pasado una y otra vez y te lanza hacia un futuro que nunca llega. No estás presente, estás fragmentado entre fantasmas y proyecciones. Y mientras tanto, lo único real, ese campo de infinitas posibilidades disponible en este instante, pasa desapercibido. Entonces surge la pregunta inevitable. Si el tiempo es solo una ilusión perceptiva, si todo ocurre simultáneamente en el campo cuántico, ¿qué significa eso para ti? ¿Para tu trauma? ¿Para tu sanación? ¿Para todo lo que crees que aún debes alcanzar? Porque si el pasado no está allá atrás y el futuro no está allá adelante, entonces ¿dónde están? Vamos al punto. En 1905, un físico llamado Albert Einstein destruyó la idea del tiempo absoluto. No lo hizo por capricho filosófico, lo hizo porque las matemáticas, los experimentos y la realidad misma lo demostraron. Su teoría de la relatividad reveló algo perturbador. El tiempo no es una constante universal, es relativo. Depende de la velocidad, de la gravedad, del punto de observación. Dos eventos que parecen simultáneos para ti pueden ocurrir en momentos distintos para alguien que se mueve a gran velocidad. El tiempo se dilata, se curva, se contrae. No es fijo, no es absoluto, no es lo que parece. Einstein fue más allá. Propuso que pasado, presente y futuro coexisten dentro de una estructura llamada bloque espacio-tiempo. Imagina el universo entero como un bloque sólido, donde todos los momentos, desde el Big Bang hasta el final de todo, existen simultáneamente como rebanadas de pan. No te mueves a través del tiempo como si fuera un río. Navegas dentro de una estructura atemporal y lo que llamas ahora es simplemente la porción que tu conciencia está iluminando en este momento. El pasado no se fue. El futuro no está por venir. Todo está aquí, en capas superpuestas de realidad. Pero eso es solo el comienzo. Cuando la física cuántica entró en escena, las cosas se volvieron aún más extrañas. El experimento de la doble rendija mostró que las partículas subatómicas no tienen una posición definida hasta que son observadas. Existen en superposición, en múltiples estados simultáneos, hasta que un observador consciente colapsa esa onda de posibilidades en una realidad específica. Traducido, la realidad no es fija, es probabilística. Y la observación, la atención consciente, tiene el poder de decidir cuál de esas infinitas posibilidades se vuelve real. Ahora conecta los puntos. Si las partículas existen en superposición hasta ser observadas, y si el tiempo no es lineal, sino un campo de momentos coexistentes, entonces lo que observas con tu atención no es solo espacial, sino también temporal. No solo eliges qué ver, sino cuándo experimentarlo, y más aún, no revives el pasado ni anticipas el futuro de manera pasiva, los colapsas en el presente según la calidad de tu atención. Pasemos a la neurociencia, porque aquí es donde todo se vuelve aplicable. Tu cerebro no distingue entre una memoria vívida y una experiencia real.
Los estudios de neuroimagen demuestran que cuando recuerdas un trauma, se activan las mismas áreas que cuando lo viviste. El hipocampo, la amígdala, el córtex prefrontal. Tu cuerpo libera cortisol y adrenalina. Tu corazón se acelera. Biológicamente, estás viviendo eso otra vez. No es pasado, es el presente disfrazado de recuerdo. Aquí entra la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevas conexiones, de literalmente cambiar su estructura física a través de la experiencia repetida. Durante décadas se creyó que el cerebro adulto era fijo. Mentira. El neurocientífico Donald Hebb lo resumió así: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cada vez que repites un pensamiento, una emoción, una historia, refuerzas circuitos neuronales. Y cada vez que eliges pensar o sentir diferente, comienzas a tallar nuevos caminos. Y ahí está el poder. Si el tiempo es una construcción perceptiva y si tu cerebro revive el pasado como si fuera presente, entonces no estás atado por lo que pasó. Estás atado por cómo lo recreas neurológicamente ahora. El evento original no importa. Lo que importa es el bucle mental que sigues alimentando. Y aquí está la llave. Puedes romper ese bucle. No viajando en el tiempo, sino cambiando la calidad de tu atención en el único momento que existe, ahora. Y hay más. El fenómeno cuántico del entrelazamiento demuestra que dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente, sin importar la distancia. Cambias una y la otra responde, sin demora, sin señal entre ellas. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Pero es real. Ha sido comprobado muchas veces. ¿Y qué implica eso? Que en el nivel cuántico, la separación espacial y temporal es solo una ilusión. Todo está interconectado dentro de un campo unificado, atemporal. Ahora imagina esto. Si tus átomos, tus pensamientos y tus emociones emergen de ese campo cuántico donde no existe el tiempo ni la separación, entonces tú no eres una entidad aislada viajando por una línea temporal. Eres un patrón de conciencia navegando en un océano de posibilidades coexistentes. Y lo que llamas manifestar el futuro no es atraer algo que todavía no existe para ti, sino colapsar una probabilidad que ya existe en estado potencial, trayéndola a la experiencia mediante la frecuencia emocional y mental que sostienes. Pero aquí está el desafío. Has sido entrenado toda tu vida para creer que eres una víctima del tiempo, que necesitas esperar a que las cosas mejoren, que debes superar el pasado como si fuera un obstáculo sólido. Y mientras creas en eso, sigues colapsando la misma realidad, el mismo patrón, la misma prisión. Porque la atención es energía, y la energía dirigida con emoción es creación. Si diriges tu atención al trauma, al miedo y a la escasez, estás literalmente recreando esas realidades cada segundo. No porque sean verdaderas, sino porque las haces reales con tu observación consciente. Ahora respira. Siente el peso de esto. Si todo lo que la ciencia está mostrando es cierto, y lo es, entonces no estás atrapado. Nunca lo estuviste. Solo creíste que lo estabas. Y esa creencia se convirtió en tu experiencia. Pero si esto te libera, también te asusta, ¿verdad? Porque si el tiempo no existe, si todo sucede ahora, entonces, ¿quién eres realmente? Vamos a mirar al monstruo de frente. Si el tiempo no existe en el campo cuántico, si todo está ocurriendo simultáneamente, eso significa algo profundamente perturbador. Todas las versiones de ti existen ahora. El niño herido que crees haber dejado atrás está aquí. El adolescente inseguro y lleno de dudas también está aquí. La versión de ti que tomó aquella mala decisión, que lastimó a alguien, que se perdió en el camino, también está presente.
Y al mismo tiempo, respira profundo, la versión de ti curada, realizada, próspera e iluminada también existe. Ahora. No algún día, ahora. Todas esas versiones coexisten como posibilidades cuánticas dentro del campo. Y lo único que determina cuál experimentas, cuál eres en este instante, es dónde colocas tu atención, qué frecuencia emocional sostienes, qué narrativa eliges alimentar con la energía de tu conciencia. No te estás convirtiendo en alguien en el futuro. Estás eligiendo qué versión de ti colapsar en la experiencia presente. Y esa elección sucede a cada respiración, a cada pensamiento, a cada emoción que decides sostener o liberar. Pero aquí viene el terror existencial que acompaña a esta libertad. Si puedes ser cualquier versión de ti en cualquier momento, entonces, ¿quién eres realmente? ¿Existe un tú esencial, fijo, inmutable? ¿O eres un patrón fluido de conciencia que se reorganiza constantemente según dónde enfocas tu atención? Y si es así, entonces todas esas historias que repites sobre ti, soy ansioso, tengo mala suerte con el dinero, mis relaciones nunca funcionan, no son verdades. Son solo bucles neuronales que has reforzado tanto, por tanto tiempo, que se convirtieron en tu identidad. Piensa en la implicación de esto. No estás cargando traumas del pasado. Estás recreando traumas en el presente una y otra vez, porque tu atención sigue colapsando la versión de ti que fue herida. No es que el evento esté grabado para siempre en una línea del tiempo. Es que sigues regresando a esa frecuencia emocional, a ese patrón mental, y cada vez que lo haces, remanifiestas la herida. La haces real otra vez, y otra, y otra. Y lo contrario también es cierto. No estás esperando ser feliz y pleno. Esa versión ya existe, pero no puedes acceder a ella porque estás sintonizado en otra frecuencia. Y ahora viene la parte dolorosa. Si ya sabes todo esto, si has escuchado estas verdades en conferencias, libros, videos, y aún no has cambiado, no es porque la información no funcione, es porque estás adicto a tu identidad actual, adicto neurológicamente. Tu cerebro ha creado circuitos tan fuertes alrededor de quien crees ser, que cualquier intento de cambiar genera incomodidad, resistencia, autosabotaje, y así quedas atrapado en un paradigma cruel. Una parte de ti quiere cambiar, sanar, manifestar la vida de tus sueños, pero otra parte, la que gobierna tus patrones inconscientes, prefiere la previsibilidad del sufrimiento conocido al riesgo de la transformación desconocida. Y mientras ese conflicto interno persista, seguirás colapsando la misma realidad. No porque el universo no te escuche, sino porque estás enviando una señal contradictoria. Hay un experimento famoso en física cuántica llamado la elección retardada, del físico John Wheeler. Demostró que la decisión de un observador en el presente puede influir en el comportamiento de una partícula en el pasado. Léelo despacio. El presente puede alterar el pasado. No en el sentido de cambiar hechos. No vas a despertar un día y descubrir que aquel evento doloroso nunca ocurrió, sino en el sentido de cambiar el significado, la carga emocional y el impacto neurológico de ese evento. Puedes literalmente reprogramar la forma en que tu sistema nervioso codifica la memoria. Y cuando haces eso, es como si la versión antigua de ti dejara de existir, porque ya no la colapsas en tu experiencia. Eso significa que la sanación no se trata de procesar el pasado cronológicamente. No es hacer las paces con lo que ocurrió en una narrativa temporal. Es convertirte en alguien tan diferente ahora que la versión herida ya no encuentra resonancia en tu campo energético. No desaparece, solo deja de ser la estación en la que estás sintonizado. Pero aquí está la tensión que debes sostener.
mientras no asumas total responsabilidad por esa elección, mientras sigas culpando al pasado, a las circunstancias, a las personas o al destino, seguirás viviendo en la ilusión de ser una víctima del tiempo. Y las víctimas no tienen poder. Las víctimas solo tienen excusas. Y las excusas, por muy válidas que sean emocionalmente, no colapsan nuevas realidades, solo refuerzan la antigua. Y lo más inquietante es que lo haces tan automáticamente que ni lo notas. Es como respirar, despiertas, y antes de abrir los ojos ya estás siendo la misma persona de ayer, pensando los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones, reforzando los mismos circuitos, y el cerebro, eficiente como es, interpreta eso como perfecto. Esta es la realidad que quiere. Sigamos creando más de lo mismo. Y el campo cuántico, que responde a la frecuencia que emites, colapsa más de lo mismo. Y tú miras alrededor y dices, ¿ves? Nada cambia. Pero no es que nada cambie, es que tú no cambias. Ahora déjame hablarle a esa parte de ti que está cansada, cansada de intentar, cansada de escuchar que tienes el poder, que puedes cambiar, que la respuesta está dentro de ti, y aún así seguir sintiéndote atrapada, porque hay una enorme diferencia entre entender intelectualmente que el tiempo es una ilusión y sentirlo en el cuerpo, en la respiración. Entre saber que puedes elegir otra versión de ti y realmente sostener esa elección cuando el mundo todavía refleja la versión antigua, sé que duele. Duele darte cuenta de que quizás pasaste años o décadas alimentando una narrativa que te mantuvo pequeño. Duele mirar atrás y ver todas esas veces que elegiste la herida en lugar de la sanación, sin siquiera saber que estabas eligiendo. Porque nadie te enseñó esto. Nadie se sentó contigo cuando eras niño para decirte, mira, tú no eres tus memorias, no estás atrapado en el tiempo, puedes reprogramarlo todo en cualquier momento. Al contrario, te enseñaron que eres el resultado de lo que te pasó, que tus dolores son válidos porque fueron causados por algo real, factual, irrevocable. Y lo son, claro que lo son. Pero la validez emocional no es lo mismo que una prisión permanente. Conoces ese momento en que estás acostado, en silencio, y de repente llega esa memoria, esa escena dolorosa que juraste haber superado, pero que vuelve con la misma intensidad emocional de hace años. El corazón se acelera, el pecho se aprieta, la vergüenza, la rabia o la tristeza lo inundan todo, y piensas, ¿por qué sigo sintiendo esto? Ya hice terapia, ya perdoné, ya entendí. ¿Por qué aún duele? La respuesta no es que hayas fallado. Es que sigues accediendo a esa versión de ti, a esa frecuencia emocional, cada vez que la memoria aparece. Y cada vez que la revives, refuerzas el circuito neuronal. Le dices al cerebro, esto sigue siendo real, esto sigue siendo yo. Pero, ¿y si la próxima vez que esa memoria llegue, hicieras algo diferente? ¿Y si en lugar de sumergirte en la historia, simplemente observaras? Ah, esta memoria otra vez, esta frecuencia otra vez. Interesante. Te veo, te reconozco, pero ya no soy tú. Parece simple, casi ingenuo, pero neurológicamente es revolucionario, porque observar sin identificarse empieza a crear distancia entre tú y el patrón. Y con distancia viene la elección. La neuroplasticidad no funciona a la fuerza. No sirve repetir afirmaciones mientras el cuerpo grita lo contrario. No sirve pensar positivo si tu sistema nervioso está bloqueado en modo supervivencia. El cambio real comienza cuando dejas de resistir lo que surge y empiezas a observarlo. Cuando entiendes que ese pensamiento obsesivo, esa emoción recurrente, esa sensación de no ser suficiente, no son tú. Son programas antiguos, bucles automáticos corriendo en segundo plano. Y tú eres la conciencia que los percibe.
Y la conciencia, a diferencia de los patrones, es libre. Pero hay algo que casi nadie dice. Esta libertad asusta. Porque si no eres tus historias, si no eres tus heridas, si puedes elegir ser otra persona en cualquier momento, entonces, ¿quién eres cuando sueltas todo eso? Cuando dejas la identidad de sobreviviente, de persona a la que le pasó aquello, de alguien que sufrió y por eso merece comprensión, ¿quién queda? ¿Hay algo debajo de las capas de dolor? Sí, existe. Y ya lo sentiste. En esos raros momentos de presencia pura, cuando estabas tan metido en algo, una conversación profunda, un paisaje que te dejó sin aliento, un momento de risa genuina, que olvidaste por completo ser tú. Olvidaste tu historia, tu pasado, tus preocupaciones, y en ese instante estabas entero, completo, sin falta, sin trauma, solo presente. Eso no fue una anomalía, fue un vistazo de quién eres realmente cuando dejas de colapsar versiones antiguas de ti mismo. Y aquí viene lo hermoso. La versión sanada de ti no está esperando para ser conquistada, ya existe, ahora, en el campo cuántico de posibilidades, y lo único que te separa de ella es la frecuencia emocional que sostienes. No hablo de vibración alta como concepto vago. Hablo de estados medibles del sistema nervioso. Cuando estás en coherencia cardíaca, cuando corazón y cerebro se sincronizan, cuando sientes gratitud genuina, paz, amor, emites una frecuencia electromagnética distinta. Y esa frecuencia interactúa con el campo a tu alrededor. Investigaciones del HeartMath Institute muestran que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más potente que el del cerebro y se expande varios metros alrededor del cuerpo, interactuando con otros campos, con el entorno, con el propio tejido de la realidad cuántica. Cuando entras en coherencia, no forzada sino genuina, empiezas literalmente a atraer y a colapsar experiencias que resuenan con esa frecuencia. No porque el universo te premie por ser positivo, sino porque cambiaste la señal que estás transmitiendo. Solo que aquí está el reto. No puedes fingir esa frecuencia, no puedes mentalizarla, no puedes afirmar algo que el cuerpo no cree, porque el cuerpo, con sus billones de células, cada una procesando información, tiene una memoria más profunda que la mente consciente. Puedes decir, soy abundante, pero si el cuerpo está contraído, tenso, en alerta, está diciendo lo contrario. ¿Y a quién escucha el campo cuántico? No a tus palabras, a tu estado. Así que la sanación real, la reprogramación real, sucede cuando logras que el cuerpo sienta la nueva realidad antes de que se manifieste afuera. Cuando consigues generar la emoción de la realización antes de tener la evidencia física, y eso, lo admito, es difícil, porque va contra todo lo aprendido. Te enseñaron a creer cuando veas, pero en el campo cuántico necesitas sentir para ver. Necesitas encarnar la frecuencia de la versión que quieres ser y sostenerla el tiempo suficiente para que el cerebro entienda, esta es la nueva identidad. Perfecto, reorganizamos conexiones, creamos nuevos patrones. La respuesta es incómoda, pero necesaria. Una parte de ti no quiere cambiar. Una parte gana algo con el sufrimiento. Puede ser atención. Puede ser la validación de que pasaste por algo duro y por eso mereces comprensión. Puede ser la excusa perfecta para no arriesgar, para no intentar, para no fallar. Puede ser incluso identidad. ¿Quién serías sin la historia de lucha, sin la narrativa de superación, sin las heridas que te definen? Esa parte no es mala, no es debilidad, es mecanismo de supervivencia. Es el ego haciendo lo que fue programado para hacer, mantenerte con vida, aunque sea pequeño, aunque sea atado, porque atado y vivo parece mejor que arriesgado y vulnerable.
Pero aquí va la verdad cruda. Mientras sigas obteniendo algo, aunque sea inconscientemente, de tu versión antigua, el cambio no ocurrirá. Porque estás enviando un mensaje doble al universo, al campo cuántico, a tu propio sistema nervioso. Quiero cambiar, pero por favor déjame igual. Y el campo, que no juzga y solo responde, te devuelve exactamente lo que pides con tu frecuencia emocional dominante. No con tus palabras, con tu estado interno. Detente ahora y hazte esta pregunta, con honestidad brutal. ¿Qué gano permaneciendo así? ¿Cuál es el beneficio oculto de seguir siendo la versión herida, limitada, insegura de mí? No respondas rápido. Siente tu cuerpo, porque la respuesta no viene de la mente, viene de un lugar más profundo, más primitivo. Y cuando ves ese beneficio oculto, cuando lo nombras, pierde poder. Deja de ser inconsciente y entonces por fin tienes elección real. Ahora viene la segunda pregunta, aún más difícil. ¿Qué estás dispuesto a perder para cambiar? Porque el cambio real no es adición, es sustracción. No se trata de añadir afirmaciones, visualizaciones y rituales matutinos encima de una base podrida. Se trata de desmantelar la base. Se trata de dejar morir versiones de ti, de soltar relaciones que solo funcionan mientras tú te mantienes pequeño, de abandonar excusas que te protegen de la responsabilidad, de salir de la zona de confort del sufrimiento conocido y entrar en el territorio desconocido de la transformación. Y mira, casi nadie lo dice, pero transformar duele, no porque lo hagas mal, duele porque toda muerte simbólica duele. Siempre. Cuando rompes un patrón neuronal de décadas, cuando dejas de alimentar un circuito que te definía, aparece un periodo de vacío, de desorientación, de ¿quién soy ahora? Y en ese vacío el ego entra en pánico. Grita, sabotea, te convence de que estabas mejor antes, de que no vale la pena. Y justo en ese momento de máximo disconfort, la mayoría se rinde, vuelve atrás, colapsa la versión antigua otra vez y dice, lo intenté, pero no funcionó. No es que no funcionó, es que no te sostuviste, no te quedaste en el fuego el tiempo suficiente para que ocurriera la alquimia, no confiaste en el vacío, lo llenaste otra vez con lo conocido, porque lo desconocido era insoportable. Y lo entiendo, es humano. Pero entender no cambia nada. La compasión sola no cambia nada. Solo la elección consciente, repetida e intencional cambia. Hay un paradigma que debes recordar. No puedes forzarte. No puedes ir a la guerra contigo. No puedes odiar a tu versión antigua y esperar manifestar la nueva. Porque odio, resistencia, rechazo, todo eso es contracción. Y la contracción es miedo. Y el miedo colapsa realidades basadas en más miedo. El camino no es la violencia interna, es integración. Es mirar a esa versión de ti y decirle, te veo, honro lo que pasaste, y ahora elijo algo diferente. No porque estés mal, sino porque soy libre. Esa es la diferencia entre represión y transmutación. Represión es empujar el dolor debajo de la alfombra y fingir que no existe. Transmutación es sentirlo por completo, dejar que se mueva por el cuerpo y luego elegir conscientemente no identificarte con él como verdad permanente. Es química, es neurología. Cuando sientes una emoción sin resistencia, se completa, pasa, libera, pero cuando resistes, se queda, se convierte en trauma, en patrón, en identidad. Así que aquí está la invitación real, la que puedes aceptar o rechazar, pero que va a seguir resonando en ti. ¿Y si dejaras de esperar? ¿Y si dejaras de esperar estar listo, estar sano, estar digno, estar preparado? ¿Y si decidieras ahora, en este segundo, que vas a empezar a colapsar la versión de ti que ya es todo eso? No porque lo sientas como verdad, sino porque eliges que lo sea.
no porque tengas evidencia, sino porque vas a crear la evidencia con tu elección sostenida. Porque escucha, el campo cuántico no espera a que lo merezcas. No tiene moral, no juzga, responde. Puedes pasar 10 años trabajando en ti, preparándote, procesando y seguir colapsando la misma realidad. O puedes saltar, ahora, y empezar a vivir como si ya fueras. Y cuando haces eso, cuando sostienes esa frecuencia sin evidencia externa, el cerebro, confundido, empieza a buscar pruebas de que esta es la realidad y las encuentra, por atención selectiva. Empiezas a ver oportunidades, sincronicidades, puertas que se abren, no porque antes no estuvieran, sino porque al fin estás sintonizado para percibirlas. Sé que es tentador cerrar esto y volver al piloto automático, volver a la rutina, a los mismos pensamientos, a las mismas reacciones. Es cómodo, es conocido. Pero respóndeme algo. ¿Cuántos años más vas a vivir en la misma prisión? ¿Cuántas mañanas más vas a despertar siendo la misma persona, esperando que mágicamente la vida cambie? Porque no lo hará, no mientras sigas emitiendo la misma señal, no mientras sigas alimentando los mismos circuitos, no mientras sigas eligiendo la versión de ti que justifica por qué no puede, en lugar de la versión que simplemente hace. Si haces algo distinto, si mañana despiertas y, antes del celular, antes de sumergirte en las preocupaciones, eliges conscientemente entrar en coherencia, todo empieza a cambiar. Y no hablo de una meditación de 2 horas, hablo de 5 minutos. 5 minutos para parar, respirar profundo, poner la mano en el corazón y generar la emoción de la versión de ti que quieres ser. No visualices la casa, el auto o la relación perfecta. Siente la frecuencia. ¿Cómo se respira sin ansiedad? ¿Cómo se siente confiar plenamente en que estás exactamente donde necesitas estar? Siéntelo. Deja que el cuerpo memorice eso, porque el cuerpo no distingue entre experiencia real e imaginada. Si generas la emoción con suficiente intensidad, el cerebro empieza a crear las conexiones de esa realidad. Y el campo cuántico empieza a responder a esa frecuencia. Pero falta una última cosa, y esto separa a quien transforma de quien solo consume contenido. Tienes que actuar. No sirve sentir la frecuencia de abundancia y seguir tomando decisiones de escasez. No sirve encarnar a tu versión confiada y seguir escondiéndote, porque la acción es el lenguaje de la materia. El campo cuántico responde a la frecuencia emocional. La realidad física responde a la acción alineada. Así que, cuando sientas el impulso, ese empujón interno de hacer algo diferente, actúa, aunque haya miedo, aunque no haya garantías, porque la acción genera feedback y el feedback genera ajuste. No necesitas tener todo el mapa, no necesitas saber todos los pasos, solo necesitas dar el próximo paso alineado con la versión de ti que estás eligiendo ser, y luego el siguiente, y cuando te des cuenta, ya no estás fingiendo ser esa persona, eres esa persona. Porque la identidad no es algo que tienes, es algo que practicas hasta que te conviertes en ello. Así que aquí está mi desafío final para ti. En las próximas 24 horas, haz una cosa, solo una, que la versión realizada, sanada y abundante de ti haría. No tiene que ser algo enorme, algo pequeño, pero significativo. Puede ser la forma en que respondes a alguien. Puede ser una decisión sobre dinero, puede ser simplemente la postura con la que caminas, pero hazlo conscientemente, sabiendo que cada microelección está colapsando una realidad. Y luego observa cómo te sientes. Observa qué cambia a tu alrededor, no con expectativa desesperada, sino con curiosidad, como si fueras una investigadora de tu propia conciencia. Y si nada cambia externamente, hazlo otra vez al día siguiente y al siguiente,
porque la reprogramación neuronal toma tiempo, pero el colapso cuántico puede ser instantáneo. Solo necesitas sostener la frecuencia el tiempo suficiente. El tiempo no existe en el campo cuántico, pero sí existe en este cuerpo, en esta vida, en esta oportunidad que tienes ahora de elegir diferente. Así que elige, deja de posponer, deja de esperar a estar listo, deja de procesar el pasado como si aún tuviera poder sobre el ahora. No lo tiene, nunca lo tuvo, solo creíste que lo tenía y esa creencia se volvió tu prisión, pero ahora ya lo sabes. Y saber te vuelve responsable. Ya no puedes fingir que eres víctima de las circunstancias, del tiempo o del destino. Eres la conciencia que colapsa realidades. Siempre lo fuiste. Y todo lo que necesitas hacer es dejar de colapsar la versión antigua y empezar a encarnar la nueva. Ahora, no mañana, ahora. Respira profundo, siente tu cuerpo. Elige quién vas a ser en los próximos 5 minutos. Y luego, en los próximos 5. Y sigue. Porque así ocurre la transformación. No en grandes saltos dramáticos, aunque a veces suceden, sino en pequeñas elecciones conscientes, repetidas hasta que se vuelven identidad. Tú puedes, siempre pudiste, solo lo habías olvidado, pero ahora lo recordaste. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti cambió, deja tu comentario. Cuenta qué versión de ti vas a comenzar a colapsar a partir de ahora. No por mí, por ti, porque cuando lo declaras, lo anclas, y cuando lo anclas, creas compromiso, y el compromiso crea realidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, no te estás convirtiendo, estás colapsando. Elige bien.